¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hermanos, hoy es un día en que estamos celebrando la independencia de México. Y quisiera mencionar también de que en estos días, en septiembre, estamos celebrando la independencia de varios países latinoamericanos. Así es que a todos ellos, felicidades y que esta independencia siga por muchos años. Bueno, ustedes los mexicanos saben 1000 veces mejor que yo todos los detalles, ¿verdad? Del año 1810 y las fuerzas de la liberación en México se libraron de España y el grito de Dolores y las personas que lucharon bajo el liderazgo del padre Hidalgo. Y la bandera mexicana no era la bandera de hoy en día, ¿verdad? Del águila y la serpiente, sino de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué imagen más mexicana? Pero, ¿saben una cosa? La independencia o la libertad no es simplemente una cosa inanimada. Es una cosa que vive, es como una flor, como una planta muy delicada que hay que cultivarla día a día, o si no, se muere. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay fuerzas que luchan en contra de la independencia del pueblo mexicano. Por ejemplo, se puede nombrar el narcotráfico, la corrupción en el gobierno, porque cada nación tiene sus hierbas malas, ¿no?, que quisieran matar la independencia. Tal vez en los Estados Unidos es el racismo, es el imperialismo. Pero sea lo que sean esas fuerzas malas, en México también hay muchos individuos, muchas fuerzas, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, por favor, que luchan en contra de estas fuerzas de esclavitud. Pero al mismo tiempo, cuando una persona piensa en una nación, México, Estados Unidos, lo que sea, podemos decir que realmente somos independientes cuando hay fuerzas todavía muy vivientes y muy fuertes que nos están esclavizando. Como por ejemplo, yo pienso en las drogas, pienso en el machismo, pienso en el materialismo, en el consumerismo, pienso en nacionalismo, racismo, todos esos ismos, ¿verdad?, tan negativos que nos quitarían la libertad, que nos impondrían las cadenas de la esclavitud. Entonces quisiera mencionar de que la libertad auténtica, que es una cosa que vamos a tratar en un momento, la libertad auténtica, no solamente política, es una cosa que encontramos no solamente en los orígenes de México, de Estados Unidos, de otro país, sino que lo encontramos en el corazón compasivo de Dios. Dios quiere que todos seamos independientes. Vamos a escuchar lo que yo leí en la Biblia. Esto viene ¿de dónde? De la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, donde dice: Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. El deseo de la libertad, de la independencia, viene de Dios porque quiere que sus hijos, que sus hijas, seamos realmente independientes de la esclavitud. Y entonces el autor de la carta sigue: por lo tanto, manténganse firmes en esta libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No se sometan otra vez a ese yugo. Por ejemplo, una persona que es víctima del alcoholismo, digamos, y deja de tomar, que no vuelva a la botella, ¿verdad? Porque vuelve entonces a las cadenas de la esclavitud. Y leemos algo también en otra carta. Esta es la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 19, en que dice lo siguiente: los ricos les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces, en cualquier nación hay personas que nos proponen cómo ser libres, pero ellos también muchas veces son víctimas de las drogas, del materialismo, etcétera, ¿no? Porque todo hombre, toda mujer, toda persona es esclava de aquello que lo ha dominado. Entonces, si algo en tu vida que está dominándote,
Puede ser una relación personal, puede ser una mujer, por ejemplo, que sigue a un hombre abusivo sabiendo que la está esclavizando. Entonces tenemos que cortar estas cadenas. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo librarnos de esa forma de esclavitud? Solamente viviendo en el reino de Dios. Y por eso Jesucristo en el Padre Nuestro nos recomienda que vivamos siempre en el reino de Dios. ¿Y eso qué es? ¿Qué quiere decir? La persona que vive en el reino de Dios es una persona que ama a los demás. La persona que vive en el reino de Dios es una persona que extiende la mano a los necesitados. Es una persona que respeta a su prójimo. Es una persona que ve a una persona necesitada y comparte con ella o con él. Eso es lo que se llama vivir en la auténtica libertad. ¡Viva México! ¡Viva México! Y viva el reino de Dios. Gracias. So I'm talking here about a very important day in Mexico and in many parts of Latin America. The 16th of September, this is Mexican Independence Day, not the 5th of May. The 16th of September is a day in which Mexico, in the year 1810, was liberated from the imperialism of Spain. And it's a long story, and it has its ups and downs. It's been almost 200 years now. But Mexico, like any nation, is a nation that always has to struggle day by day to maintain that independence that they originally won. It's not something that you get and that's that. It's rather like a delicate plant or a flower which every day needs to be watered, needs to get sun, and needs to be cared for lest it die. And so in any nation, we look at Mexico, for example, and I've talked to friends in Mexico City, and things that bother them and things that they see as enemies of this independence are the drug dealing, corruption in government. And every nation, has to examine what are the weeds that would destroy this flower. In our own nation, it might be racism, it might be nationalism or imperialism. But every nation has to come to grips with this and to work against it to maintain our independence. But even beyond this type of independence, there's another one that can destroy us because, any nation, no matter how free it may regard itself as being, is not really free as long as there are people who are enslaved by drugs or by any number of different things, materialism, consumerism, the tendency of men to dominate women, racism, nationalism. So all these various negative isms, these are the weeds that would destroy the flower. And so, does Scripture have anything to say about independence? Not only does it have something to say about it, but this is where the whole concept of independence and freedom for human beings was born in the compassionate heart of God. Because it's God who loves us so that he wants us to be free. And we find, for example, in the letter to the Galatians, chapter 5, verse 1, Christ freed us to make us really free. That's interesting. He freed us to make us really free, a freedom beyond mere political freedom. We'll talk about that in a minute. And then it goes on to say, so remain firm and do not submit again to the yoke of slavery. Do not submit again. I think perhaps of a person who has given up his or her alcoholism and is now free, but they have to remain there and not go back to the bar, not go back to the bottle. We find this too in the second letter of St. Peter 2:19, where Peter says, the rich promise us freedom when they themselves are slaves of corruption. So people who would say, I will make you free, well, wait a minute. First of all, remove the block from your own eye. Remove your own addictions to alcohol, to whatever it may be. And then the writer goes on to say, for people are slaves to whatever dominates them. I've known people who are slaves to other persons, that they have some sort of a personal or romantic attachment to a person
who is enslaving them, and they can't break. So how can we get out of this? How could we break this type of slavery? The only answer and the only way is to live day by day in the kingdom of God. And that's why Jesus makes such an important point of this, and the only prayer that he taught us, to live in the kingdom of God. And what does that mean, to live in God's kingdom? It means to love other people. The person who respects others is living in God's kingdom. The person who reaches out to others lives in God's kingdom. The person who shares with the needy lives in God's kingdom. For this is the only way to find true independence. So long live Mexico, long live the United States, and especially long live the kingdom of God. Thank you.